ñañacuna, turicuna, runacuna, había ya la manta. Convivimos con identidades contradictorias, mononacionales. Indios y no indios, despierten, nuestras raíces nos llaman. Ñokaiku hatum mamakuna, hatum tatakuna, machuyayakuna, awilaypa awilankuna, maipita ayllu sutiku. Solo tenemos apellidos burocratizados. Recordemos esos apellidos negados y los resignifiquemos. Nuestras raíces nos llaman. El indianismo es más que el humanismo. Indios y no indios, libérense. Nuestras ancestras y ancestros nos acompañan. Nuestras raíces nos llaman. Jayaya Pachamama. Invisibilizado como sí, no los fondos, digamos, que el otro día en la noticia, en los medios, digamos, llamaba todo un quilombo porque había fallecido una persona en Bolivia por la atención médica, que también es, digamos, pero nadie hablaba de unos niñitos huichí que habían fallecido en Salta, ¿no? El propio salteño, digamos, rajándose la vestidura porque no habían tenido una buena atención médica, pero sin embargo no se rajaban la vestidura por la muerte de una niñita huichí, ¿no? O acá también en Jujuy, aparte de la Puna, en lugares del estado, la gente se muere esperando curada. Entonces, bueno, y ahí donde me parece a mí que el planteamiento que hay que hacerse es eso, ¿no? De cómo lo repensamos a Fausto en esta toma de poder, cómo vamos generando esa toma de poder o ejerciendo ya, ¿no? Me parece a mí que ya todo un proceso, el tema, ¿no? de poder. Y difícil, digamos, ¿no? Complicado y cómo, digamos, también la que ha ido haciendo nuestros mayores o nosotros mismos, ¿no? Nuestra práctica se nos complica, ¿no? Pensaba que caso concreto de la mega minería, caso muy concreto de la nosotros somos parte de un proceso en el cual al principio al indio nos consideraban como el buen salvaje, ¿no? Después vemos el obstáculo ahí con Sarmiento, todo el positivismo, digamos, y después, bueno, pasamos a ser parte del engranaje de las naciones, ¿no? La República Naciente, tanto el nacionalismo de derecha como de izquierda, digamos, y ahí nos han puesto el tema del desarrollo. Entonces nuestros abuelos eran orgullosos de ser parte de ese desarrollo nacional, las minas, digamos, ¿no? Pero toda la plata se lo llevaba a las grandes empresas, digamos. Y bueno, y esa transición también se ve claramente cuando ese desarrollo se transforma en este activismo y hasta esclavista, digamos, ¿no? Quita, digamos, ese orgullo de desarrollo y lo pone, digamos, a ser parte del engranaje activista hasta el día de hoy. De hecho, bueno, hoy día todo el conflicto de lo que fue en concreto el Aguilar, si hubiésemos tenido un pensamiento, un desarrollo, capaz que estábamos teniendo un control obrero cola, ¿no? Sería, digamos, lo ideal, pero no. Y otra vez volvemos de nuevo a depender de transnacionales, de capitales, y otra vez más, digamos, el tema del saqueo concreto hacia los recursos de nuestros bienes naturales, materia prima, y otra vez más esclavos, y otra vez más la contaminación y todo el quilombo que tenemos, ¿no? Entonces, interesante el enfoque por ahí. El problema nuestro es la tierra, tenemos que ver cómo se administra el territorio. El problema nuestro es cómo ejercemos nuestro poder como indio, ¿no? Después podemos discutir la radicalidad, lo que sea, pero está planteado, digamos, y cómo en este momento coyuntural que estamos viviendo, como que estamos quietos, ¿no? Un montón de cosas que está pasando, digamos, van a instalar un basurero en La Pampa, nadie, digamos, está viendo qué pasa con los avances, digamos, de litio en la región, cómo se va creando toda una cuestión geopolítica ahí, y después, bueno, lo que decía el hermano también recalcar, digamos, ¿no? Si bien, digamos, Bolivia ha estado bajo el gobierno indígena, pero igual la práctica está activista de cómo se llevan los bienes naturales como el litio, no ha cambiado, no modificó nada.
me parece muy parecido a los planteamientos del neoliberalismo. O también Correa, digamos, también hay que tener en cuenta la lucha del pueblo ecuatoriano, porque también ahí, digamos, los hermanos se levantan porque no sabemos la solución, porque también hay enclaves de megaminería en sus territorios, pero bueno, y eso que han estado bajo el gobierno progresista de Correa, ¿no? Donde, bueno, hace trato con Chevron, hay contaminación. Entonces, a ver, me parece a mí que esos son los interrogantes que vemos, cómo vamos pensando, cómo vamos problematizando nuestra cuestión y cómo, bueno, repensar a Reinaga de cómo ese poder, ¿no?, así radical que expresa, lo hacemos viable, pero en estos tiempos. Sería con el planteamiento, digamos, de esto, apartado esto del progreso y desarrollo. A mí un poquito me había hecho acordar lo que nos estaba comentando Robin, esta cuestión, la ley Girsu, ¿no? Como el fracaso que implica el engaño, la complicidad, peronismo, radicalismo, ¿no? Me parece eso perverso. Pero, nada, perdón. Pero, bueno, el siguiente dos es del Estado, ¿no? Profe, si puede hacer alguna. Sí, tal vez no me voy a concentrar tanto en ese o cualquier creo. Y agradezco mucho el espacio y que me la invitación. Y me alegro muchísimo de encontrarme con Cristian acá, porque hace rato que nos hemos perdido ahí en la facultad, y que te podamos leer en estos espacios. Admirable principio de trabajar, animarte a presentar tu propio pensamiento, tu propia lectura. Sobre el texto, yo también veo que hay como dos partes que tal vez es difícil resolver la conexión en un artículo, que la primera parte de la discusión entre Mariátegui, tu interpretación de Mariátegui y Fausto, es un bloque. Y ahí uno se puede pedir mucho más cosas, ¿no? Pero es verdad que en un artículo vos planteas ahí una problemática y después ya va a la segunda parte que saltás al análisis ya contemporáneo, que es lo que está diciendo el hermano Quique, sobre todo presentado en la cuestión de progreso y etnocidio, que son dos de los conceptos fuertes que vos usás, ¿no? Y el activismo le diría, por eso etnocidio. Entonces, en función de eso, yo creo que habría este comentario, consciente de que es muy difícil de resolver en un artículo. Sobre la cuestión Mariátegui Reinaga, yo creo que yo que soy reinaguista, prefiero siempre leer a Reinaga antes que a Mariátegui, creo que también es necesario estudiar a Mariátegui. En eso me parece que ha visto el campo, pocos yo hasta ahora no conozco un trabajo que haya hecho esto, Mariátegui y Reinaga, porque es un problema muy vigente la oposición que tenemos indianistas a marxistas, y los marxistas, el único pie que tiene el marxista para defenderse de las críticas de que es racista, ¿quién es Mariátegui? No tienen otro pie. Con lo cual Mariátegui hizo algo que ningún otro marxista hizo, que es meterse a pensar el problema del indio y la tierra. Eso, y incluso Reinaga llega a decir que Mariátegui es uno de sus maestros. Indigenista, dice que es mi maestro. Entonces, realmente creo que vale la pena, y por eso, si bien tu texto da la impresión de que te pone a favor de Reinaga, de lo que más plantea cuestiones de Mariátegui. Una cuestión que yo me dejó con la duda y te pregunto, digamos, es
problema de la tierra para Mariátegui, el camino de solución del problema de la tierra era la reforma agraria. Yo creo que Mariátegui no postula la reforma agraria como camino. Creo, pero no estoy seguro. Capaz que vos postura que hay. Entonces, Reinaga claramente se opone a la reforma agraria. Pero no sé si, porque Mariátegui lo que quería era una revolución socialista, lo cual no era una reforma. Era un revolucionario, pero socialista. Entonces, esa es una primera cuestión. Otra es que Reinaga, el indianismo de Reinaga, y vos lo mencionás muy bien, plantea el problema de que la revolución del 52, que se para en una revolución, en la reforma agraria, hace una reforma agraria. Yo lo que sé, capaz que sé poco de Perú, pero lo que sé es que la primera reforma agraria de Perú se hizo en el 71, 1971, o sea, Mariátegui que no existía, y se hizo después de la revolución del 52. Entonces, Mariátegui, Reinaga está pensando en el fracaso de la revolución del 52. Ahí tengo la duda, Mariátegui, ¿qué contexto, digamos? ¿Estaba pensando y haciendo acción política a partir de algún fracaso de su contexto peruano? ¿Cuál sería? Así como Reinaga pensaba y se oponía a la revolución del 52, ¿cuál era la experiencia histórica que la cual Mariátegui estaba respondiendo? ¿No? Eso no está acá en el texto y es difícil ponerlo en el texto. Pero yo, ¿por qué remarco eso? Porque cuando nosotros saltamos al hoy, acá, nosotros, lo que nos pasa a nosotros es que nosotros pensamos a partir de fracasos históricos que tenemos. Y esos son los que nos llevan a decir por qué indianismo sí, por qué socialismo no, por qué un indigenismo marxista no. Esa es como la cuestión general. Una pregunta que me surge es si vos tenés una posición anarquista, es ese, porque varias veces remarcás la incidencia del anarquismo en Reinaga, incluso en la parte que me correspondía comentar, que no estoy comentando, sacás a un anarquista que yo no conocía, Abad de Santillán. Hace varias citas sobre ese anarquista. Yo creo que vos tenés lecturas del anarquismo. Y en toda esa discusión a veces siempre se habla socialismo, marxismo, indianismo. Y el anarquismo no sale mucho a relucir, pero el anarquismo siempre está presente en las discusiones. Y yo sé cómo hubo anarquistas que se acercaron a Reinaga, es mucho más fácil, creo, que un occidental blanco anarquista entienda y se aproxima al indianismo que a un socialista y marxista. Entonces me pregunto si vos tenés alguna posición anarquista. Otra cuestión. Creo que hay un concepto que ninguno de los dos trabaja porque no hace usar aquí como pasa el tiempo, que es territorio. Creo que eso también a la hora de abordar lo contemporáneo, hoy digamos, no alcanza con decir tierra en la lucha nuestra, es territorio. Entonces, ¿qué sirve de Mariátegui para pensar el territorio? ¿No sirve? ¿Y qué sirve de Reinaga para pensar el territorio? A la hora de cómo analizar toda esa conflictividad que vos planteás del genocidio, el activismo. ¿Y ahí por qué me sugiero? Me llamó la atención una frase que yo escribí acá. Cuando vos decís, no es otra cosa más que saqueo de nuestros recursos naturales, la destrucción de los territorios, ahí está, territorio de los pueblos indígenas, por causa del modelo económico del activismo. Entonces, nuestros recursos, cuando vos pones nuestros, ¿de quién es? ¿De quién es el territorio?
Pero es que cuando uno empieza a responder eso, ahí va definiendo los campos, digamos, de los latinoamericanos, de los argentinos, de los bolivianos, de los indios, de los azules, ahí. Entonces, eso. Y lo último que te diría que sí me llamó mucho la atención, esto de cómo vos, de la nota al pie, retomás el zapatismo y hacer un juicio fuerte sobre el indianismo. Es decir, el indianismo tiene una posición racista porque excluye a los no indios. Con esto del solo del indio, liberal indio, excluye a los no indios. Y eso es una constante que pasa con el indianismo, de que eso los critican de ser racistas invertidos. Y vos vas al ejemplo de ZLN. Digamos, cuando quiero saber cómo todos los estadios, cómo entienden esto de si solo el indio se libera a sí mismo, ¿eso reproduce el racismo? Así de fácil, digamos, que podemos reproducir lo que nos domina, no hay duda. Por partir de experiencia que todos vimos. ¿Quién puede decir en mi comunidad en Colombia no hay machismo? Los niños somos machistas, también. Racistas también. Ahí creo que no iría tan rápido. El hecho de cómo entender eso, por qué nosotros nos sentimos solo el niño. Y a su vez, esto del ejemplo del ZLN es un ejemplo interesante porque cuando uno escucha a Marco, él es el subcomandante, él no es el comandante. Y uno dice, él es el que sale a la luz, pero los que dirigen la comandancia es la comandancia india, lo vi, él es la cara del parque que sale a los medios, porque tiene. Entonces, en algún punto es un zapatista, es un zapatista. Este Marco no es un blanco o mestizo subordinado a una producción india. Lo cual, creo que lo que voy a decir, bueno, eso también sirve. Ahora, por otro lado, el zapatismo es un ejército de liberación. Y ahí surge la duda, te pregunto, ¿cómo ves esa experiencia para acá? ¿Cómo construye ese poder? Una vía es la vía de construcción de un ejército de liberación india. Otros construyó partidos políticos. Eso, ¿cómo lo pensás? Y acá en Jujuy, ¿no? Tal vez te diría, son muy buenas todas las referencias que voy a poner en el contexto, pero no ponen ninguna referencia acá, de Jujuy. Y yo digo, está buenísimo pensar lo que le pasa a los mapuches, pero nosotros debemos pensar y resolver los problemas de poder y territorio aquí. Hasta ahí. Yo sé que todo eso no se puede resolver en un artículo, sino que son las cosas que uno invita a pensar, digamos. Bien. Gracias a todas las observaciones. Invita mucho justamente a repensar todo el escrito e incluso repensar la idea de hoy, del 2022, de mi idea. Claro, el texto es un texto ya del 18 que seguramente hoy ya muchas cosas ya se matizaron un poco más, esclarecieron, aunque aún digo, mantengo mi duda de esto del planteamiento. Voy a empezar por decir del racismo inverso, esto es lo que plantea. Yo aún eso sigo sin comprender, porque yo señalo, incluso en pocas líneas en la nota al pie, de que no comparto ese posicionamiento, digamos, de Renaga, de que solo el indio liberará al indio. ¿Pero por qué? Porque lo entiendo no como una cuestión racial de racismo, sino más bien excluyente. Eso es lo que yo escribo. Es decir, como que
cercan, se cierra, digamos, el ámbito a que el indio solamente él. Eso es, digamos, también lo que la teoría, digamos, del marxismo, solo el obrero liberará al obrero. Entonces, por eso yo planteo el ejemplo y pongo eso del zapatismo. Y está bien, bueno, y señalar y dar pie que sigamos conversando de eso. Claro, Marcos planteaba esto del mandar obedeciendo. Tienen unas ideas muy interesantes que también en efecto provienen se enriquecen mucho del anarquismo. Y esto quizás es también lo que vos planteabas, capaz que siempre hay hubo un acercamiento, o lo hay, al día de hoy, del anarquismo con el indianismo, porque claro, el anarquismo con el indianismo tienen un enemigo en común que es el Estado, entre otras cosas que incluso por ahí el marxismo o el socialismo quieren tomar el poder, pero hacer su propio ejército, su soviet, todas estas cuestiones que por ahí se debaten en otros ámbitos. Tienen muchos puntos en común de que son horizontales, por ejemplo esto de lo que planteaban siempre las mincas, el mundo indio no hay un líder, aunque también sí se ven, pero supuestamente no hay líderes, sino es comunidad. Y eso también plantea el anarquismo, y eso quizás es lo que a mí me fue acercando al indianismo, porque mis lecturas previas eran occidentales, mi formación es netamente occidental, desde el profesorado, mi formación es occidental, esto es lo que conversamos también con Carlos, yo en el profesorado, mi formación de profesor, del profesorado de terciario, nosotros jamás vimos a Reinaga, jamás. Entonces a esto me lo topo, incluso yo solo, a Reinaga, me topo con Reinaga, siendo un autodidacta, que esto también le quería mencionar, yo a Reinaga lo descubro por un compañero que me regala el libro, Martín, que ahora él se volcó mucho a la filosofía de Heidegger, pero bueno, yo lo descubro y empiezo a encontrar puntos en común con lo que yo más o menos tenía en mi matriz cognitiva epistémica. Entonces me fue aunando y este texto me permitió a mí hacer ese repunte de ideas. Si bien no está plasmada de lleno el anarquismo de este texto, solamente citas, como vos mencionás, de Abad, que no las quise leer porque ni siquiera venían al caso. Incluso me planteo el interrogante de lo que había puesto esa cita, porque él plantea el imperio inca y yo no estoy muy de acuerdo sobre esas tesis, entonces por eso omití de leerlo. Entonces, bueno, ahí hubo un encuentro entre el anarquismo y el indianismo. Incluso también conversando con Carlos, yo le decía, incluso yo tampoco sé si me podría autorreivindicar anarquista, porque yo siempre voy a tomar los del siglo pasado, ejercían además acción directa, no solamente escribían, publicaban sus escritos, sus panfletos así, repartían, y yo no hago eso. Yo escribo, estoy en mi casa, escribo, y si puedo me voy a un congreso, la expongo, y si tengo la suerte, me la publico. Entonces, tengo las ideas, que bebo de los libros, entonces ahora yo me voy acercando más al indianismo y voy entendiendo, viendo que hay puntos en común, y hasta yo mismo me voy haciendo interrogantes, ¿soy esto? ¿Qué soy? Así. Pero esto también volviendo del poder indio, yo aún por eso digo, no comprendo, por ejemplo, esa sentencia que hago, de que por qué, por ejemplo, la señal de que como racismo, yo no digo como que está mal, digamos, digo que me parece excluyente. No sé si por eso se merezca de que se entienda de que también es racismo, también como lo plantea el compañero que observó, que leyó Carlos. Yo al menos no entiendo de que sea así. Después, bueno, esto también entendiendo lo de Marcos, me parece también esto muy importante de sí señalar, empezar a reflexionar y plantear más propuestas desde nuestro lugar, desde donde vivimos. Yo eso también sí, incluso en el texto no menciono, y eso también yo le decía a Carlos, no menciono ninguna lucha de colectividades indígenas de acá, de Jujuy, siquiera, porque como el academicismo siempre pide fuentes, referencias bibliográficas, entonces yo, digamos, en ese momento no podía citar fuentes, porque no hay, digamos, quizás, por lo menos yo hasta ese momento
no tenía herramientas o instrumentos que pueda citar. La lucha, como si las hay en Sucre, en distintos lugares, en santuarios de Tres Pozos, lo que mencionaba el compañero, pero no podía señalarlas porque no tenía esa fuente, esa rigurosidad que exige la academia. Capaz que yo puedo escribir esto, referenciarme a esas luchas y trasciende en un panfleto que sí puedo ponerlo. En cambio en el academicismo sí nos requiere rigurosidad. Vos mejor que nadie sabes, Gustavo, que cuando presentas el artículo hay alguien que te está corrigiendo, entonces te corrige, después te manda las observaciones, te dice la fuente, esto y lo otro. Entonces a veces uno después se tiene que limitar, colocar las fuentes que tiene, e incluso las que son validadas, ¿sí? Bueno, esto también de Mariátegui y Reinaga, ¿cómo? Ya me había perdido. Bueno, claro, yo tomo esto de Reinaga porque observo estas críticas que le hace Fausto a Mariátegui. Entonces a mí eso también me invita a volver sobre los 7 ensayos. Yo no andé en profundidad la amplia escritura de Mariátegui. Yo me focalicé básicamente en los 7 ensayos, por eso menciono 2, 3 ensayos básicamente, en donde yo noto este abordaje que hace Mariátegui. Entonces cuando yo ya tomé estos elementos de Reinaga me paso allí. Y me pareció interesante hacer esos pequeños debates. Es verdad de que queda como colgado porque hablo de Mariátegui y Reinaga y después paso a otra cuestión. Claro, eso también yo me planteaba, el texto es como que hago más que un trabajo, qué sé yo, historiográfico, porque voy del siglo XX, tomando las ideas de Mariátegui y Reinaga, que sí son ideas, y después luego ya tomo estas cuestiones del territorio, del problema del progreso, ya más contemporánea, porque me interesaba más problematizar la tierra, pero me sirvió el tema de Mariátegui y Reinaga. Quizás es verdad, hay que echarle más luz a ciertas cuestiones, ahondar más de Mariátegui. Yo lo que observo, todas estas cuestiones, como me decía, del indio, es lo que observo en los 7 ensayos. Él plantea lo que le digo, porque él entiende que la coyuntura peruana se ameritaba, digamos, un reparto de tierras. Por eso yo también en el texto pongo reforma agraria, aunque no lo diga categóricamente. Esa es mi interpretación. Mi interpretación es de que para Mariátegui se debía entregar tierras, repartir tierras, por las condiciones coyunturales que tenía el indio en el Perú del siglo XX. Ahora, esto es lo que voy a plantear también, que se escribe en base a fracasos o crisis. Eso yo, digamos, muy puntualizado, no lo observé, digamos, en Mariátegui, pero para mí sí es conveniente tomar este análisis que hace coyuntural, porque hay un análisis coyuntural que hace Mariátegui, que incluso yo lo menciono en pocas líneas en el texto, de cómo la burguesía, porque él habla de la burguesía nacional del Perú estaba más focalizada en importar las ideas que provenían de la Gran Bretaña. Entonces siempre eran dependientes de su materia prima, ahí él habla en el texto, habla de la salitre, digamos, de siempre, como Argentina, ser un modelo exportador, y luego es dependiente de Estados Unidos, ya en las primeras décadas del siglo XX. Entonces él ahí empieza a notar esas problemáticas que hay con el indio. Y yo pienso de que él quiso decir reforma agraria, esa es mi reflexión. Entonces por eso, aparentemente para Reinaga también fue lo mismo, porque le cuestiona eso esto, digamos, a Reinaga, a Mariátegui. Yo ahondo más que nada eso, ¿sí? No me metí en otro debate, porque yo sí sabía de que eso iba a traer cola, porque por sí Reinaga es un pensador que, además de polémico, también por ahí si uno escribe algo ya también invita a la respuesta, porque si se interpreta de una forma o de otra, trae sus consecuencias. Después, ¿qué más había anotado lo que me había mencionado? Y sí, esto también lo que me decía, de etnocidio.
las categorías, digamos, que también trabajaban en el segundo y tercer apartado. Sí, esa categoría yo la tomo y la profundizo en otro texto que la menciono porque ese sí también está publicado. Y ahí, digamos, es como que tomo la idea de Pierre Clastres, de un antropólogo que también tiene una identidad anarquista francés. Él ahí trabaja esta idea del etnocidio, y él dice, digamos, de que el etnocidio compara que el genocidio mata los cuerpos, y el etnocidio, además de matar los cuerpos, mata la cultura. Entonces yo por eso también tomo el etnocidio, porque el avasallamiento de las tierras, correr a las comunidades indígenas de las tierras, es un etnocidio, porque lo va avasallando culturalmente, también va matando su cultura. A su vez que también van desapareciendo físicamente en no muchos casos. Y después también, ahora me acuerdo de lo que mencionaste de los recursos naturales, de nuestros recursos naturales, ahí también falla la objetividad que por ahí uno tiene que tener en la escritura, porque claro, yo me refiero a los recursos naturales, ni siquiera para mencionar de los pueblos indígenas, de esto, sino de decir de los recursos naturales, de cómo el Estado, en este caso, saquea los recursos naturales y lo que genera luego es todo lo que también desarrolla, que es lo que es contaminación, tensiones, y que también eso no lo digo en el texto, que también lo conversaba con Carlos, entre las mismas comunidades generan tensiones, hay fricciones, porque hay comunidades que por ahí no quieren que llegue el progreso, entre comillas, y hay otras que sí quieren, y los que sí quieren muchas veces son comprados por dinero, entonces generan esas fricciones, esas tensiones, que eso tampoco no lo trabajo, porque también es para abordar el largo y tendido quizás en otros. Es importante porque se viene sosteniendo una charla que estas cuestiones, como dijo Cristian, no se habla fácilmente en la sociedad y todo eso. Todo lo que aprendimos o vivimos estas cuestiones y estas ideologías, lo aprendimos autodidactas también, y en la cursa se aprende mucho. Entonces, pensar esto, bueno, que se sigue haciendo para seguir profundizando. Por otro lado, también felicito a Cristian por haber escrito esto, que da pie a estas discusiones y a estas preguntas que hace Gustavo. Interesante, ¿no? De saber, después de que falleció Mariátegui y la revolución agraria, ¿qué queda, digamos, hacer? En un principio, cuando Carlos me pasó otro escrito, también vi los títulos y dije, qué buen escrito, porque dentro de la facultad que se escriban estas cosas, y sobre todo he estado desde la perspectiva que venimos hablando junto con Carlos desde el año, se hecho interesante. Pero después al leerlo, también como indianista o a los indianistas, nos atravesó, digamos, un poco, porque nosotros entendemos de que en su escrito, o al menos yo particularmente, se tocó varios temitas, y entre eso lo que resaltó acá también es el tema poder y territorio, y en cuanto al poder y el problema de la tierra. Y en cuanto a la tierra, los indianistas, o más nosotros, que es lo que estamos acá en la lucha, y cómo lo vivimos cotidianamente, el término tierra y el término que la solución de esta tierra lo tocan más los izquierdistas o los indigenistas, digamos. Refiero más en ellos que en el vocabulario nuestro, que es territorio. Y esto de tierra, tierra y territorio son, como decir, Europa y Aviala, digamos. Son dos ideas totalmente diferentes desde quién lo mira o quién lo diga. Por ahí nosotros agarramos este texto, o nosotros, por lo que lo leímos, vimos esta cuestión, por eso es la crítica esta, de decir, bueno, profundizar, estaría interesante profundizar mucho más sobre el poder, ¿no? A nosotros nos hubiera gustado más sobre el poder, o al último que vos ponés el título de Estado, ver, ahondar en ese Estado, ¿verdad? Pero te felicito y está bueno que esto para dar, porque capaz que para la segunda sea más mejor o abarcar otros límites. Por eso había notado algunas cositas,
no olvidar. Carlos también empezó diciendo del reconocimiento. Creo que hay dos tipos de reconocimiento, por cual uno comienza a buscar su identidad y a interesarse quiénes son nuestros padres, nuestros abuelos, qué hicieron. Hay dos porque nosotros veníamos haciendo encuentros también con otra gente de decir, ¿por qué no nos reconocemos? ¿Por qué digamos esa identidad propia, nuestro color, nuestra forma de ser? ¿Por qué pasó esto? Entonces, varios encuentros que tuvimos con diferentes gente, es muy doloroso escuchar desde uno mismo, desde la persona misma, el proceso por cual negó su identidad. Muchos decían, bueno, porque salía a estudiar y me topé con el racismo, ¿no? Cuando uno entra de la educación o se cambia de la escuela rural a una de la ciudad, siente ese choque, digamos. Y no tanto de los compañeros, sino más de los docentes, siente clarito. Entonces, como ejemplo, ¿no? Y es doloroso porque a hermanos les costaba sacar eso, decir, yo dejé de hablar fiesta porque me escribieron en la escuela, pero a la misma vez dejé de hablar, perdí a mi abuela porque mi abuela hablaba quieto, entonces ya no tenía esa relación que entonces sacaban así sus historias personales y ahí te da el pie a decir, bueno, este reconocimiento, y de ahí uno se empodera, eso es lo que dice Reinaldo, de escarbarse adentro y empoderarse de lo que uno es y salir para adelante. Y hay otra forma de reconocimiento que se vuelve más folclórica, promovida del indigenismo y de la derecha y de la izquierda, ¿no? Yo te cuido de Pachamama, Humahuaca o La Quebrada, el patrimonio nuestro, o patrimonio. Entonces uno, sin ahondar en sus raíces propias, ahonda en el paisaje, en los cerros, la estructura física, y dice, no, ese es mi Jujuy, yo pertenezco ahí, pero deja de lado todo lo otro, toda la otra carga racial que veníamos atravesando nosotros. Entonces, muy distinta la forma de cómo, y bueno, y la característica de cómo se planta uno y cómo se planta el otro. Por ahí. Después, bueno, con respecto a lo de Reinaga y Mariate, nosotros creemos en cuanto a la parte de hablar de tierra, o cómo lo plantea el indigenismo y la izquierda, es netamente materialista, digamos, físico, palpable. En cambio, desde el indigenismo nosotros creemos y estamos convencidos que la solución es el poder mismo, el poder en sí, entonces, sus palabras, su contexto, porque el indigenismo habla de territorio que no solo abarca la parte física, sino aparte la parte espiritual, la parte económica, y bueno, así, en su esplendor. Eso para nosotros es poder. Un poco la diferencia, por eso estaría bueno avanzar más sobre el poder, o en esta cuestión. Ahora que por todo lo que te escuché, entiendo a dónde ibas encaminado, pero para nosotros más o menos lo que vamos a decir. En cuanto a lo de que la problemática es territorial, es de la tierra, y de que muchos hermanos emigran de las comunidades, o como se suele llamar, para nosotros no es emigrar, o no es salirse de nuestro territorio. Nuestro territorio entendemos que físicamente es mucho más amplio que una comunidad particular, cual también lo plantea la izquierda y lo plantea el indigenismo. Que los indios solo viven en comunidad y no viven acá. Para nosotros, estemos donde estemos, somos parte del territorio mismo. El problema es que cuando estas políticas que se plantean tratan de reubicarnos, sacarnos de nuestro lugar de donde vivimos y trasladarnos a otro lugar, el problema sí es la parte, lo material, los recursos. Ese es el problema. Y el problema, bueno, ahí viene en cuanto al poder. Nosotros, por nuestra experiencia, creo que nos cuesta mucho todavía, y estamos en ese camino de cómo integrar dentro de las comunidades, dentro de las asambleas, por lo general comunitarias y no comunitarias, el problema de poder, y no tanto de la tierra, porque hay veces que hacemos avances legales para que no se toque, bueno,
por la pericia minera, para que se pare un poco la pericia minera y se corte hasta que, bueno, se haga la recusación y toda la parte legal. Pero nos estancamos en eso, nos estancamos y cuesta plata y cuesta reuniones y plata y seguimos en ese debate, de decir, bueno, a ver cómo juntar plata para pagar al abogado para que pueda hacer las presentaciones. Y se queda estancado en el problema territorial físico, digamos, y no nos da pie a hablar de poder real, de la construcción de nuestro poder. Entonces, y bueno, eso también lo mete, ¿no? Lo del Estado, el mismo Estado se mete. Bueno, hoy hablen de la OIT, hoy hablen de los títulos comunitarios, hoy hablen. Entonces se vive metiendo temas en cuales se desvía la verdadera liberación que planteamos nosotros, digamos, nuestro poder, nuestro Estado, reconstruir nuestras naciones y tumbar las fronteras, digamos, ¿no? Porque nosotros no creemos en este Estado colonial. Y de hecho vos tocabas, Evo fue gobierno. ¿Por qué no solucionar el problema en la tierra? Es que lo que pasa es que nosotros vemos de que sigue siendo un gobierno colonial, con estructuras coloniales, netamente coloniales. Y más allá de eso, Evo no limpió del país, digamos, a los pensadores, bueno, a los de derecha, que en ese momento tienen mucho peso. Entonces ellos los corrió, los dejó estar y se empoderaron después. De hecho, después vino el golpe de Irán. Porque Evo no es indianista y tampoco pensó realmente en eso del territorio, no de la tierra. Y para terminar, bueno, sí, nosotros creemos que esto de los términos radicales o las soluciones radicales es que el gobierno, sea quien esté en estas estructuras coloniales, de derecha, de izquierda, peronista, radical, y sigue manteniendo estas estructuras coloniales, digamos, siempre va a ser nuestro problema. Es un problema por el cual estamos por los indios o los blancos, citándolo del gobierno, ¿no? Entonces, o están ellos, estamos nosotros, digamos, no hay otra. Si queremos nosotros reorganizarnos, retomar el problema de la administración de nuestros recursos, de la administración de nuestras vidas, de la administración de nuestros hijos, de la educación y todo eso, sí o sí se hace necesario la construcción del poder, en nuestro caso, o la toma del poder. Esto también está para seguir hablando más adelante, pero para reconformar nuestro Estado como Estado joya, ¿no? Entonces, me parece muy valioso esto, comenzar a hablar, comenzar a profundizar estas cosas, y comenzar a echar un poco más de luz y claridad, digamos, ¿no? Porque cuesta bastante, hermanos, hablar de un Estado joya. Hay veces que se choca y hay otros hermanos que dicen, sí, pero lo único que nos falta es comenzar a construirlo, porque tenemos nuestra nación, tenemos nuestra lengua, nuestra forma, solamente que estamos tan partidos que nos hacen pelear. Esto por lo que vos decís, en la misma comunidad hay peleas tan fuertes, pero por cosas tan mínimas, digamos, que nos mete el mismo Estado o las empresas transnacionales en cuanto al extractivismo. Entonces, yo creo que hay que comenzar a profundizar estos desarrollos de Estado, de territorio, del poder. ¿Qué es el poder? Si el poder solamente va a ser cuando tengamos la tierra, o vamos a construir un poder en cuanto a la organización y después vamos a acceder a la tierra. Yo creo que hay que comenzar a profundizar esto y bueno, me parece importante esto, ¿no? Yo lo que veía, por ejemplo, estas construcciones, por decir así, que hay entre el propio indios, esto también yo lo había notado en Silvia Rivera, como es Silvia Rivera Musicanti. Ella habla de que hay tensiones también en los propios indios, y ella usa dos categorías: el indio del Banco Mundial, algo así, no creo cómo es, y el indio permitido. El indio del Banco Mundial es aquel que vende su pintura, su cara, su rostro, su ruina, su quebrada, todo, por dinero se vende.
Y después está el indio permitido, que es el que se convierte en un ornamento del Estado, es decir, que aquel que luego ocupa un cargo en el Estado. El indio, pongamos por caso, que se vio en el estado de Evo Morales. Vimos muchos indios que ocuparon cargos centrales, pero como vos decís, la matriz central de ese gobierno, de ese estado, es neocolonial, y ella también lo es. El estado neocolonial todo el tiempo resalta, es un estado neocolonial de Bolivia. Ya sea que lo administre Evo, que lo administre Áñez, que lo administre Choquehuanca, Arce. El problema, y ahí eso también hablaba con usted, el problema del Estado, porque los cimientos del Estado se basan en estructuras occidentales. Importan de allí, digamos, toda esa matriz de gobernanza. Entonces, por más de que gobierne un indio, no pasa nada, no hay modificación con el problema de la tierra del indio, porque obedece a las categorías de gobierno occidental. Da lo mismo que gobierne un Evo, que gobierne Choquehuanca, o que gobierne Áñez, o que gobierne Paz y Tesoro, porque siguen esa misma matriz. Y aún peor si te toca un gobierno neoliberal, como, no sé, los gobiernos militares que hubo en Bolivia, aún peor. Así que esas cuestiones, digamos, tomando esto lo que vos mencionas, siempre va a haber tensión. Yo después, bueno, me hizo ruido la observación que vos haces sobre esto del poder del niño. No te das cuenta que eso sí hace ruido, pero eso casualmente en el texto, yo no lo, como le decía también, respondiendo a uno de los comentarios del compañero, yo no lo tomaba como dimensiones de hacer juicio de valor de que el poder en el indio está mal, sino que yo veía eso de que es excluyente. Capaz que no sé cómo se interpretará, si es negativo o tiene su lado oscuro, no lo sé. Yo creo de que no es excluyente. Yo por ahí lo que sí puedo dimensionar desde la postura teórica que también tengo matrizada, es de que por ahí el poder, entendiéndolo así una simplificación, ¿no?, de lo que es el poder, es de que el poder por ahí es, hay un especie de poder, como dicen los teóricos, que te corrompe. O sea, vos si ejerces el poder, un sujeto lo corrompe, termina corrompiendo, y la idea que por ahí es primigenia, sustantiva y nodal del indianismo, se termina cayendo por un sujeto solo que ejerce el poder. Ahora sí, el poder del indianismo o el indio le entiende como el indio empoderado, es decir, la comunidad india con poder, todos con poder, y no hay uno solo que en esa comunidad ejerza más poder que el otro, ahí quizás cambia la situación. Pero si hay un sujeto que ejerce el poder, por más de que seamos optimistas, no prospera, porque el humano ya de por sí ejerce más poder que otro, hay opresión sobre otro. Y cuando uno ejerce poder sobre una comunidad, oprime y convierte la idea sustancial, nodal, en un interés particular. El interés general se opaca porque uno tiene el poder, y así van surgiendo, digamos. Por eso capaz que por ese lado yo ahí podría cuestionar el poder, pero que quizás en un texto, y ahí tendría que involucrar muchas cuestiones, no solamente quizás el indianismo. Yo capaz que por ese lado le veo un cuestionamiento, pero vos cómo lo señalás, de que el poder en el indianismo además no es solo material, sino también es espiritual, eso está bueno, ¿sí? Yo en el texto, es verdad, capaz que se ve este problema material más que nada, de voz, pero también yo dentro de los textos hablo sobre una cuestión más, podemos decir, abstracta, más metafísica, que después todo eso metafísico o abstracto se va materializando, se va manifestando en lo que es la tierra. Eso es lo que le mencioné a Gustavo, por ejemplo, que capaz que también mucho el indianismo está muy, el mundo se lleva vivo de la mano, que es el buen vivir, porque quizás son muchos pensadores blancos, ¿no?, que gozan esa idea. Pero entienden, digamos, de que el árbol, las montañas tienen vida, ¿no? Entonces hay que respetar. Desde ahí se va elaborando esa abstracción. Esto es lo que luego materializa en la crítica al extractivismo. Porque luego vienen las compañías, las mineras, y que derriban todo, y después también esto lo que he tomado de izquierda, la tierra, yo por lo menos entiendo de que la izquierda, su núcleo, su caballito de batalla es el obrero. La izquierda es el obrero. Por eso yo en el inicio del texto digo, la izquierda del Perú, y aún más la de hoy,
siempre va a ser el obrero, no está incluida el indio. Ahora quizás se la vemos incluida el indio como algo que se cola, ¿no? En su programa de la izquierda actual se cola. ¿Por qué? Porque le sirve como estrategia de voto, podemos contar, porque es un partido político, ¿no? Por eso mismo. Pero bueno, eso también es novedoso lo que señala también Gustavo, de cómo Mariátegui quizás problematiza como teórico, y por ahí nos acordamos de su ideología socialista. Está bueno porque él un poco problematiza la cuestión del indio en ese tiempo que no era, o sea, y de introducir ya la problemática que hay el indio es novedoso. Me parece, por lo menos para mencionar, destacable. Ahora sí podemos disentir todas estas cuestiones materialistas, como él lo esboza, marxista, materialista, socialista, o si quiere implementar un programa socialista con el indio, eso también es difícil. Yo lo que menciono es el interés quizás de Mariátegui en pensar, digamos, la problemática del indio, y cómo a su vez Mariátegui se va alimentando de pensadores anteriores a él, que precisamente no eran indios, pero nos sirve como porque nos da referencia, digamos, nos va dando letras, nos van enriqueciendo. E incluso también lo que decía Gustavo, Mariátegui a su vez pues, como sostenía Reinaga, considera su maestro, pero no por ello no le va a permitir criticar y disentir el cambio. Yo creo que a veces hay que tomar algunas cosas como para enriquecer la crítica, como hizo, por ejemplo, ahí claramente ese texto, la revolución india, no hay nada, y después, bueno, sí, las cuestiones que por ahí sí plantea la izquierda son más materialistas, marxistas, trotskistas, son totalmente muy distintas al pensamiento indio, como le decía también a Gustavo, el poder de los soviets, eso no son ideas importadas. Esto está bueno, sí, digo, de que el indio sí ejerce su propio, pero yo lo que sí, por ahí le hace ruido es, por eso digo, haciendo una simplificación del poder que se le pueda dar a un sujeto. Pero eso es para abordar mucho interesante, mucho más fino, con más precisión. Eso. Sí. Buenas tardes, gusto por estar en la reunión. Quería aportar todo sobre Mariátegui, digamos, que escribe los 7 ensayos sobre la realidad peruana, y lo central no está pensando en el obrero, piensa el indio. Entonces esto podría ser tomado como una traducción dentro del movimiento marxista, digamos. ¿Pero por qué lo hace Mariátegui? Porque él vive en un contexto peruano donde se da cuenta de que la gran cantidad de la población peruana es indígena, y hacer una revolución solamente con el obrero proletariado, donde hay una burguesía nacional incipiente, no tiene ni fuerza, digamos, para producir obreros, digamos, cuáles son los actores de la revolución desde el pensamiento marxista, no puede ser, digamos, va a tardar mucho tiempo, es imposible. Entonces él se da cuenta, y al mismo marxista le dice, no podemos hacer una revolución marxista dejando de lado al indígena, porque él es numeroso y es él el que tiene la mayor cantidad numérica, digamos, de la población, y la potencial fuerza oprimida que puede ser despertada para hacer la revolución. Entonces el marxismo de Mariátegui es muy distinto al profesado por Althusser o a otros intelectuales, digamos, de Europa, porque él toma este marxismo de viaje incluso a Europa, a la Unión Soviética, y vuelve, y se da cuenta, digamos, de la realidad que él vive. Entonces trata de adaptarlo, digamos. Por eso él habla sobre la reforma agraria. Cuando habla de la reforma agraria, tampoco yo entiendo que no debe ser entendida en términos europeos, sino que debe ser esa reforma agraria debe ser pensada conforme a la realidad peruana. Es decir, el indígena, el indio, él es indígena. El indígena para Mariátegui está organizado, tiene su propia forma de gobierno dentro de sus comunidades. Lo que carece es
central es la tierra, porque se ve oprimido y sometido, digamos, a grandes gamonales que concentran grandes extensiones de tierra y las comunidades prácticamente son oprimidas. Entonces, lo central que es la reforma agraria. Esta reforma agraria yo no la entiendo, yo pienso que no la entiende en términos de distribución de la tierra en forma individual por cada familia, sino la ve como una distribución de la tierra en forma de comunidades, en forma de darle tierra a las comunidades, no para que de forma segmentada pretende hacerlo el capitalismo en Europa, sino otorgarla a la comunidad para que la puedan trabajar, ya que tienen todas las herramientas, su forma de gobierno, su forma de pensar, su proyecto, todo lo que carecen de la tierra. Entonces, lo central para Mariatti es la tierra. Y el tema, bueno, ahí va el tema del poder, digamos, porque cuando se habla toda extensión del sujeto es hablar del poder. Si yo tengo un auto, esa herramienta es una extensión de mi poder. Si yo tengo un cartón que dice profesor de historia y de filosofía, es una extensión de mi poder. Entonces el poder siempre está atravesado de estos temas, y más cuando se habla de la tierra, por eso siempre es inevitable traducirlo o negar, siempre se va a hacer presente. Entonces la tierra para Mariatti es central en ese contexto porque él piensa el marxismo en comunión con el indigenismo, porque él entiende el indigenismo, y trata de unirlo. Y esto le choca mucho porque el partido marxista, los que son más ortodoxos, que siguen la línea de la URSS, no comparten de Mariatti. Por eso una vez se trata de implementar un periodo muy mínimo. Mientras vive Mariatti, se muere y ya se olvida totalmente a Mariatti, digamos, de los aportes fundamentales que dejó, pero porque la mayoría del partido marxista sigue la línea ortodoxa, digamos, de la URSS. Y las ideas innovadoras de este intento fuerte de pensar la realidad peruana con sus ideas y unirlas con el marxismo, bueno, que fue Mariatti. Quizás por eso es central pensar, digamos, que hace esa. En cambio, Fausto Reinaga, él tiene una experiencia muy traumática, digamos, prácticamente con el marxismo, porque él cuando se manifiesta de idealista en la universidad dice que lo cagaban a palos, así, los marxistas lo perseguían, digamos, porque lo veían como signo de un atraso, digamos, una postergación de un devenir que la transformación muchas veces es central el obrero, entonces los marxistas lo cagaban a palos. Que ustedes van a atrasar el progreso, tenemos que potenciar y desarrollar la burguesía es la que va a crear, digamos, las industrias van a producir, digamos, estos obreros disciplinados, formados, y son ellos los que van a hacer la revolución. Y Reinaga hablar de idealismo es como plantear el proceso, digamos, del sistema de transformación dentro del marxismo. Por eso Reinaga reniega de su idea tierra, como decir, no sirve de nada, él dice, en abril de 1952 esa reforma agraria no ha producido nada en Bolivia, es un fracaso, porque dice que solo lo que va a crear únicamente el individualismo, digamos, y pierde el foco central, que en este caso la tierra es importante, es importante la tierra, pero lo central es el gobierno. Sin gobierno, si no tenemos el gobierno, la tierra, la tengamos o no tiene mucho valor. También si tenemos el gobierno, la tierra viene por añadidura. Esa es la diferencia moral, digamos, de Mariatti. Uno dice, la tierra nos puede distraer de pensar lo central que es el gobierno. Mariatti piensa en nosotros, en la comunidad indígena, y en ya su forma de gobierno, su forma de carece de la tierra, por eso la tierra es lo fundamental. Y en ambos siempre está el poder, el trabajo no se refiere por compañero Cristian, pero hay que ser entendido en dos términos, como extensión de propiedad o como relación. El poder puede ser entendido más parece incluso términos de relaciones, que controla las relaciones o como una extensión de las cosas materiales o intelectuales que domina, es el que tiene el poder. No está presente, pero
queda a nosotros es tomar esas herramientas y pensar, digamos, qué es lo que queremos hacer, cuál es el actor social hoy en día, digamos, para reinar a ese indio, digamos, porque el político de la lanza, la cantidad de población, digamos, que habla quechua, aymara, muy arraigado en su cultura familiar, para Mayate, bueno, otros sujetos, pero para nosotros, ¿quién es el actor de la revolución? Digamos? ¿Quién es el que puede transformar? ¿Quién es el sector más oprimido que puede generar o desestabilizar o se puede construir el inicio del pueblo de la revolución? En términos nuestros, podemos decir que somos mestizos, el desocupado, ese es el actor social hoy en día, que está oprimido y que es lo que es el actor de la revolución, que puede desencadenar, ¿no? Que sería el poder de la tierra. ¿Nadie nada? Bueno, gracias por el espacio, por la organización, por la presentación también. Sí entiendo que escribir un artículo puede conducir a muchos interrogantes que no estaban pensados por lo menos en el interés de tu redacción. Hay algo que de lo que me gusta de tu presentación primero, me parece súper interesante esa propuesta de lo que decía Carlos al principio, que era, ¿cómo dijiste? Son las palabras de descargar las raíces, porque por ahí desde el indianismo lo que hacemos sí es cargar las raíces indias, ¿no? Digo, de nuestros orígenes, pero avanzar en esta cuestión de la crítica también a nuestra historia atravesada por el patriarcado me parece que es súper interesante. Pero no lo pienso en los términos teóricos, sino desde el sentir mismo, ¿no? De cómo podemos reconstruir y realmente mirar que el patriarcado y el machismo nos atraviesan nuestra historia, y desde allí poder construir también nuestra perspectiva indianista más sólida, ¿no? Y más coherente, sobre todo con la dominación colonial histórica que vivimos y revivimos cada vez que nos reproducimos familiarmente, ¿no? Considero valioso que esa mirada venga desde un varón indio. Y después lo otro que me parece también, así como de todo lo que se habló, yo pienso que esto que vos traes de pensar indianismo y conjuntamente extractivismo, que es una problemática, neo-extractivismo, sí, en ese sentido es una problemática contemporánea del siglo XXI, podríamos decir casi, también es súper importante. Pienso, porque el extractivismo está pensado y muy pensado desde las miradas, desde miradas críticas, pero no creo que esté desarrollado desde la perspectiva indianista, sino hasta muy recientemente, ¿no? Entonces, capaz que tu artículo es de los primeros. Bueno, sí que también escribió sobre el extractivismo hace poquito, y a mí también me interesa investigar sobre esa cuestión. Pero hacerlo desde una perspectiva indianista me parece que es expresión de esta continuidad del indianismo, ¿no? Contemporáneo. Me queda la duda de si tu posición es indianista o no. Si puedes responderme ahora. Así digo con las preguntas. Esto, por ejemplo, base en la respuesta que le daba Gustavo, que estoy topándose con el indianismo cuando me introduzco a Reinada, cuando introduzco mi lectura a Reinada, me doy cuenta de que lo que yo ya venía, lo que se me venía armando como corpus teórico que yo venía tomando, que era nada de eso, entendía que había puntos en común, no quiero decir ideas iguales, porque
pero o sea, encontraba muchos puntos en común, muchas cosas en común entre el anarquismo y el indianismo, y es como que entré ahí también yo hace tiempo en crisis, digamos. Y crisis es cuando vos rompe algo y tenés que empezar a reformular y ver, y eso es lo que conversaba con Carlos, que me comentaba. Incluso yo no sé si decirme que soy anarquista, porque anarquista, yo como lo entiendo del siglo pasado, que es muy amplio, ¿no?, de usar eso, escribía panfletos, era acción directa, se manifestaba materialmente, para decir un término rápido, contra el poder, ejercía violencia, hay distintas formas de expresarse, el anarquismo era con violencia. Yo no hago eso, yo quizás, no digo en el sentido que lo hago, no lo hago porque quizás lo mío está más centrado en el escritorio, ¿no? Y el indianismo lo fue reformulando, y la problemática que yo tenía era el interés que yo tenía en base del anarquismo al apóstol, era esta problemática del extractivismo, de cómo se venían dando los avances en Latinoamérica, y después yo como empezaba a ver cómo se daba cerca mío, en el norte, en el litoral, el Chaco salteño. Entonces eso, yo decía, pero ¿quiénes son los que sufren esa opresión? El indio. Y me daba cuenta de que el indio a su vez no tenía voz, es decir, lo que yo veía en ese tiempo, de que lo que le sucedía no tenía la misma trascendencia como por eso lo que explicaba lo de Maldonado. Muere Maldonado, saquemos a Maldonado. Maldonado es un ser muy involucrado, activista, todo fenómeno, pero lo que impacta acá en Argentina es cuando muere él, porque es un ser no indio, blanco, aire. Y esto es lo que señalaba, lo que pasa en los hospitales, en Cantagal, en distintos sitios, muertes indígenas, y no tiene trascendencia. Entonces me interesó a mí, ya incluso mamando esta literatura bibliográfica indianista, es, sin ánimo que digo, poner voz, digamos, a ella. Y esto es lo que está bueno ahora que se empieza a cambiar un poco una visión más indianista, porque yo no, mi ánimo de este texto era poner, digamos, la problemática del ser indio, y por eso me serví de reinada como símbolo del indianismo. Y eso tampoco es para ensalzarlo demasiado a reinada, porque hay puntos obvio oscuro con reinada, ¿no? Esto es lo que también vos planteás, por ejemplo, el machismo que en el indianismo se ve, por eso mencionaba a Rivera, que también menciona las cuestiones machistas en la propia Bolivia, en el propio indianismo. Entonces está bueno problematizar, tocar temas que capaz que, no sé, no lo sé, que en el indianismo no sé si el núcleo o la columna vertebral central se va a teorizar sobre el patriarcado en el indianismo, pero no es para dejarlo de lado. Pero sí, yo creo que más que nada respondiendo, y ahí estoy, pero creo que me identifico más hoy con el libro. Pero no dejo de lado lo que ya tengo del anarquismo, es otra cuestión. Esa es la aclaración. Claro, yo te quería preguntar si en tus lecturas pensabas que el indianismo podía plantearse como anti-extractivismo, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué? Claro, a ver, el indianismo es antiimperialista, ¿verdad? Bueno, ahora, el extractivismo es la expresión de una matriz económica global, es decir, que se reproduce a nivel mundial y que tiene origen en la conquista, ¿no? Y surge en América, a raíz justamente de la extracción de grandes cantidades de metales, entre ellas del Cerro Rico Chico, ¿no? Y eso crea toda una estructura que no solamente es económica, sino que también es de, llamémosle así, bueno, algunos le llaman régimen de naturaleza, ¿no? Es decir, cómo una determinada parte del mundo administra eso que llama recursos y que vos utilizás en tu texto,
Y que también se te podría cuestionar por qué emplear el término recursos, ¿no? Porque de otras perspectivas podemos decir que no son, si pensamos en la Pachamama como sujeto vivo, ¿no? Como sujeto. Entonces, digo, un tipo de empoderamiento, ¿no? Pensemos en esta perspectiva. Yo creo que hay diferentes también tendencias dentro del indianismo, o sea, ¿no? Posiciones radicales, otras menos radicales, y dentro de eso pienso que se podría explicitar que si, por ejemplo, determinadas perspectivas, un Estado Colla, ¿no? Con administración territorial, promovería la explotación del litio, ¿no? Si tuviéramos el territorio, realmente. ¿Es posible trascender, o sea, separarnos de esa matriz capitalista, que es neoextractivista, y que es posible una administración territorial que administre, que explote el litio pero mesuradamente? ¿Es posible, digamos, articular con un capitalismo, ser mesurado y ponerle freno a un capitalismo que nunca va a ser moderado, porque el fin del capitalismo es la explotación al menor costo posible, ¿no? No es producción para satisfacción de necesidades básicas de la humanidad. No, es producción riqueza al menor costo posible, ¿no? En ese sentido pregunto, el indianismo, ¿es tu lectura, por ejemplo, de Renato? ¿Plantearía que este indianismo es antiextractivista? La lectura de los otros hermanos indianistas es antiextractivista. ¿Plantea un indianismo? ¿Es antiextractivista? La postura aquí, que veo la lectura de tus textos, pero yo más o menos me imagino que es crítico del extractivismo, ¿no? Su mirada. Bueno, entonces, la pregunta es para vos, ¿cómo lo lees a esto? Sí, primero, respondiendo a esto, plantear un indianismo crítico del extractivismo, yo creo que no está en los papeles del indianismo problematizar esto, pero me parece que quizás sí es nodal de ponerlo en la mesa de debate, aunque sea. ¿Por qué? Porque entiendo que el indianismo está más focalizado desde el reinado en la liberación del indio. Entonces busca herramientas de cómo, digamos, liberar de las cadenas del poder del blanco. Entonces, capaz que por eso también Gustavo pienso que dice que no, pero me parecería sí interesante poner como el tema del que se abra el debate, que no se abrió dentro del indianismo contemporáneo, esto, porque efectivamente, digamos, el extractivismo atraviesa las tierras, las naciones indias, digamos, en Bolivia, y tocando y haciendo, tomando por hilo lo que decide yo como apelo al término del recurso natural a los bienes. Claro, sí, yo eso decía también en otro texto que sí elaboro, lo tomo también en la teoría precisamente capaz no es indianista, que es el buen vivir. Ellos entienden que la Pachamama, las plantas, los árboles, los sujetos de derecho, y plantean también que se materialice eso en una letra, en una constitución. Entonces, volviendo a eso, sí, está, me parece. Yo creo que no sé si está, a veces, es productivo, digamos, cercenar de decir, no, esto no hay que hacer. El indianismo no debe problematizar esto, porque no hay el interés del indianismo. Yo creo que en ese sentido de ponerle un límite, una barrera, no es constructivo tampoco, porque no se podría tener avances, porque quizás con esos esbozos de teóricos pueda surgir, quizás surge algo, un corpus que pueda alimentar o crear, digamos, ideas para que el indio se libere efectivamente. Por eso decía yo, el indio no se liberó todavía teniendo el poder, entendiéndolo yo de una manera simplista, ¿no? Lo que el poder contaba Evo. Sucedía de que seguía, digamos, materializando la política de un gobierno o de una democracia occidental. Entonces, ahí, digamos, hay mucho para plantear y sobre esa cuestión, y me parece que sí es
estaría, digamos, tendría que abrirse de la perspectiva de crítica con el indianismo, con el extractivismo. ¿Vale? Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿De qué manera? Y bueno, esa es la empresa que hay que llevar a cabo, la tarea. Claro, preguntar es fácil. Sí, porque a veces en las mismas preguntas que se dejan abiertas en los mismos textos van surgiendo debates, es decir, se elabora un esbozo y en el mismo esbozo deja preguntas. Entonces esas mismas preguntas da posibilidad a que otro sujeto la responda, problematice y goce algo más. Eso. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, observación, acotación, objeción? Yo te pregunto de vos qué pensás también. Esta misma pregunta que vos hago. Está elaborando el trabajo todavía. No, pero está bueno. Vuelve la pregunta. Vuelve la pregunta. No, yo creo que es problemático justamente y que tiene que ver con diferentes interpretaciones del indianismo. Por ejemplo, con Gustavo tenemos dos posiciones diferentes, ¿no? O sea, puedo decir, capaz que te repito mal, cualquier cosa me decís, yo digo mal lo que vos pensás. O dejo de decirlo. O sea, como que el proyecto de Reinaga, ¿no? Estamos hablando de Reinaga, sería la toma del poder del Estado, pero, o sea, no es un cuestionamiento justamente, ¿no? A ver, ¿cómo sería, qué tan posible sería construir un Estado fuera de esto que decimos, de las estructuras coloniales que lo constituyeron, ¿no? San Pablo Mamani Ramírez, que también es indianista catarista, él escribe un libro sobre el Estado neocolonial y dice, bueno, era un Estado destinado a fracasar, ¿no? O sea, no puede ir en contra de su mismo origen. O sea, ahí ya se está planteado, ¿es posible un Estado neocolonial? Digo, un Estado indianista. Y lo mismo, entonces, esta diría que es su lectura, y la mía sería, bueno, yo trataría de pensar en formas indianistas, pero de construcción de poder autónomo, ¿no? O sea, no necesariamente ligadas al Estado, pero tampoco prescindiendo de él, ¿no? Sí, eso es lo que considero. Claro, pero como forma alternativa, o sea, no separada de ahí. Pero no me identifico del anarquismo, trato de pensarlo en el indianismo. O sea, yo no tengo, por suerte, como mi politización fue muy tardía, yo no leí indianismo, o sea, yo no leí marxismo ni anarquismo, entonces yo leí indianismo y ahí me interpreto, ¿no? Capaz que puede coincidir con otras, pero yo, mi pensamiento es indianista. Entonces, lo mismo pienso para el neoextractivismo o para el extractivismo. O sea, sí, digamos, teóricamente, te diría que tengo una posición crítica del extractivismo, por supuesto, o sea, pero ahora aplicada al indianismo, en cuanto a toma de poder y en cuanto a relaciones de fuerza, en estos contextos pienso que, bueno, también hay que lidiar con ambas. Pero no me pondría la camiseta del extractivismo, o sea, ¿no? Así como tampoco me pongo la camiseta del Estado, y sin embargo puedo apoyar un partido político indígena, ¿no? Esa es la cosa, o sea, ese es el problema, digamos que estamos en esa coyuntura en la que, donde se nota obviamente que no tengo una postura indianista radical, sino que está ahí, tampoco estatal, claro. Capaz que lo tuyo sea más radical todavía. Por no ser radical. No te combinamos. La postura estatal es un poco la que se limita a Reinaga, ¿no? ¿Cómo? Es de Porque tenemos Reinaga que sí. es estatalista. Eso es lo que nos limita. El problema tiene que ver también con el contexto de práctica de lo que digamos, el humano, digamos, ¿no? O sea, digamos, el tema de esto del extractivismo, cómo vas haciendo tu vida,
porque el animal por sí es laburador, digamos, y está ocasionando problemas en Santa Cruz, digamos, porque en lugar de tener mucha productividad, porque sobrepasan el tema de la productividad, porque ante la dificultad de no tener nada, de tener todo en plena pula, digamos, todas las adversidades, han sido creativos en generar, digamos, productividad, digamos, ¿no? Y ahora, abrir una expansión para lugares más aptos también es contraproducente porque le da demasiado, digamos, el daño que se va haciendo también a la tierra, digamos. Entonces, ¿cómo vas equilibrando eso en el tema, digamos, de práctica también, ¿no? O sea, también una vez charlaba con un hermano que venía de Bolivia y miraba toda la pampa, ese vacío así, como pampa, y él se empezaba a imaginar que podía ser productividad de quinoa, de todo. Entonces, claro, y yo me lo planteo desde ese problema que también está bueno. También está bueno tener productividad, está bueno, pero también como el equilibrio, digamos. Pero ¿quién regula eso? Digamos? Tenemos que ir generando cómo nos vamos autorregulando. Por ahí también creo que hay estudios hechos sobre presión y la cantidad de abastecimiento que produce, por ejemplo, la Red Pona y Cibrón, que es una organización que trabaja con ganaderos, entonces, hicieron un estudio de la parte de la vacuna, ponerle cuántas cabezas de llama abastecería para sostener una familia, sostenerles para mandarle a estudiar a la universidad. Entonces, hay estudios de esto, yo todavía no los tengo en mano, pero ya hicieron un par de estudios. Entonces, yo creo que toda esta ayuda, digamos, a saber, a ver, si con tanta cabeza de ganado puedo lograr mantener a la familia, o con tanta cantidad de siembra puedo, pero hacer este estudio más, digamos, más global, no solo en la Puna, sino que en la Quebrada, en la Sur, todo lo que valga nuestro proyecto. Entonces, la forma de administrar también nos va a regir eso. Solamente nos vamos a buscar a la minería, ¿o no? O hay otra variedad más para poder sostenernos, digamos. Entonces, esos estudios yo creo que son fundamentales y nos ayudan mucho a vernos a nosotros mismos, digamos. La cantidad de chicos que hay en la Puna, en la Quebrada, la cantidad que están estudiando, la cantidad que caen en las adicciones, la cantidad de adicciones, todas esas variables nos ayudan mucho a ver cómo esta es la condición de nuestro Estado, porque nuestro Estado no se construye así diciendo que tenemos nuestro Estado, no hace estudios de análisis de cómo nuestra economía viene, cómo se va a regir, digamos. Entonces yo creo que eso ayuda mucho a esto, a ver cómo comenzar a la construcción real, digamos, porque los estudios están, la gente está, solo falta comenzar esto, digamos, a un acto de eso. Y por ahí estaría bueno también que hablen los demás, que no tenemos que hablar, a ver qué opinan. El último intervino. En estos días, fue un quilombo en la Quebrada por el tema del tren, ¿no? Bueno, parte de todo este progreso, no sabemos si también va a ser para el turismo, ¿no? Y lo que se maneja como agenda de estos gobiernos es el turismo. Todo turismo. Y escucho unos jóvenes interesantes, hola, ¿no? Nuestro. Un programa de siempre dice, ¿qué se cree este gobierno que todo lo hace en el turismo como si fuera la panacea y que va a salvar todo, dice, ¿no? Pero mientras tanto se olvida de que en la Quebrada hay agricultura, de que hay otras maneras también de productividad, ¿no? Entonces como que siempre nos compramos el verso de mega minería o turismo, digamos, ¿no? Entonces, ¿quién va pensando lo otro, digamos, ¿no? ¿Quién también el tema de la productividad de hortaliza, con agrotóxicos, sin agrotóxicos, todo es una problemática que también es real y que hay que empezar también a asumirla. Y me parece a mí que hay que pensarlo, porque si no nos quedamos en cuestiones ideales y eso, digamos, es lo concreto, ¿no? Donde ahí tenemos que partir también con la postura también idealista, ¿no? Pero real, lo plantean los jóvenes, pero se dan cuenta de que un verso, digamos, el tema turismo.
¿Alguien más? ¿Grabó? No sé. Chicas, ¿Por qué entendieron? ¿Entiendes? Capaz que no hablando y no se entiende. Yo me voy con la pregunta que hacía la Vale, esto de, bueno, es posible pensar o cómo pensamos en el extractivismo, ¿viste? Y justamente ayer hablaba con mi hermana, decía, a propósito de la plantación de cannabis de Morales, decía, pucha, lo que cuesta hacer las extracciones. Yo tengo mi hermana que tiene un problema inmunológico, sus propias células se autodestruyen y vive internada y vive con transfusiones, y el aceite está a 4.000 mangos. Entonces, bueno, ahora con el ReproCan, yo calculaba, digo, con esas 9 plantas que te habilitan a cultivar, te alcanza que para nada de aceite, porque si vos haces una extracción, necesitas, no sé, como 3 plantas para sacar una cagadita así de aceite, el extracto para luego hacer tu propio aceite. Digo, si ellos hubiesen querido decir esto de que la gente cultive su medicina, cultive su planta, en vez de estar autorizando no el ReproCan, porque también es una persecución hacia la gente que cultiva, podrían haber dicho, mira, tenemos las máquinas extractoras, vos cultivás y venís y traes tu aceite de acá, ¿viste? Me parece que va desde... Digo, me ayuda, la pregunta de Vale me ayuda a pensar esto, digo, porque obviamente son extracciones el extractivismo minero, material puro, obviamente para exportar, y son negocios de los estados, bueno, todo lo que sabemos. Digo, ¿cómo lo pensamos ahí también como mediando? Porque necesitamos de herramientas, necesitamos de maquinarias. Quizás no pensar como extractivismo y no sé, me voy con la pregunta de Vale, digo, me voy para seguir pensando. Agradezco si el compañero luego, bueno, quiere explicarnos el material que comentaba y demás, y todo lo que nos ayude a pensar esto. Es mi tarea también, digo, irme con la pregunta de Vale, cómo pensamos desde nuestros territorios, no sé. Pienso, cuando digo territorio, me imagino Abrapampa, porque yo soy de Abrapampa, digo, transcurría así, y cuando decían, cuando volvemos con todo lo que somos, venimos a una escuela acá y tenés ese choque y te lleva a negar tu identidad, tus raíces, y a mí me ha pasado, digo, yo inicié la primaria, vine en 5º grado de Abrapampa acá, y era como, qué loco, porque lo pensaba luego en grande. Para mí nunca fue como una cuestión racista de que digan la del norte, porque yo decía, pero si soy del norte, o sea, como la chica del norte, pero nunca, sí lo decían en sentido discriminatorio también, pero yo nunca lo grande me di cuenta de que era, la del norte, pero porque no había hecho carne esa racialización de esta manera, pero, o sea, no la viví como mala, pero sí la sentía, digo. Entonces quizás inconscientemente iba negando así algunas cuestiones. Nada, agradezco el encuentro, agradezco, bueno, la organización acá de Carlos, de Cristian, que Yanka haya prestado el espacio y como siempre. Me acuerdo cuando apenas llegamos, lo que decí que estas fechas, hoy nos podríamos ir con otro encuentro, ¿no? Pensando para otro encuentro, y me parece como que quedó mucha tinta en el tintero para seguir pensando y quizás irnos con la oportunidad de otro encuentro, que puede ser, vale, ojalá que no. Le tiraba la pelota a la hora. Bueno, buenas noches. Bueno, soy la anfitrión. Soy el único ya que está acá. Así que nada, agradecerles a todos por haber estado acá. Muy fructífero, la verdad que yo no participé en un encuentro, solo una clase virtual me acuerdo haber entrado por invitación. Y me pareció muy bueno, ¿no? Y en lo personal, ¿no? Para muchos de nosotros por ahí que hemos pisado la universidad, sabemos lo difícil que es producirnos desde su propio pensamiento, desde su propia identidad como indígena, ¿no? O indio, como se quiera, digamos. A mí me ha pasado en lo personal que esos requisitos por ahí que exige la academia, digamos, evita profundizar en ciertas ideas que uno por ahí las puede sacar desde su propia reflexión o desde su propia perspectiva indígena.
muy valorable que el hermano acá haya conseguido eso, ¿no? De poner en una ponencia un trabajo propio con algunas cuestiones por ahí, porque también entiendo que hay cuestiones que no están planteadas ahí o desarrolladas del todo, por lo que implica también una ponencia, los requisitos que hay, digamos, de tiempo y de cantidad de espacios, la cantidad de páginas que te exigen en cada una de esas cuestiones también evita profundizar en ciertas cosas. Por ahí a mí el trabajo que rescato de él es por lo menos el tema de la tierra, ¿no? Y por ahí se serviría de mucho, me parece. Yo hice una presentación del proyecto de tesis que tiene que ver sobre la conformación de la identidad nacional argentina en el espacio fronterizo de la Checa y Villasones, ¿no? Pero para llevarme a ese proyecto, si se quiere, a la presentación de ese proyecto, tuve que tomarme lecturas, digamos, que tenían que ver con el tema de la problemática de la tierra. Yo vengo de la historia, digamos, y desde ahí encontré varias cosas que capaz que ayudarían a profundizar en las cosas que vos planteás ahí, que tienen que ver con la tierra. Y hay autores de la academia, digamos, como Ana Cervero, o Marcelo Lagos también, que tocan temas, digamos, y esto que nosotros, digamos, desde nuestra propia perspectiva, sabemos muy bien que las cuestiones que están hechas desde la academia también, muchas no están hechas, no digamos, para nosotros, sino tampoco están para hacer los bolsos, digamos, pero nosotros desde ahí, desde la propia perspectiva, creo que podemos construir también este pensamiento, digamos, propio liberador desde nuestras propias perspectivas. Así que bueno, nada, desde eso, yo agradezco que estén todos acá y también